Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes que están acompañándome en esta mañana. Hoy día es Día del Señor, domingo o primer día de la semana, agosto 18 del 2024. Vamos hoy a estudiar las Escrituras. Quisiera que me avisen si me pueden escuchar perfectamente bien. Por favor, quiero saber si el volumen está muy bien calibrado, porque no quiero que me digan, hermano, nunca se escuchó y perdí una hora. Si me pueden decir, por favor, si me escuchan perfectamente bien, se escucha perfectamente, profesor. Gracias, Arma, muy buenos días. Y también a los demás hermanos que se van a ir acoplando durante este momento. Voy a esperar unos minutos y luego entramos a estudiar la palabra de Dios. Hoy ya vamos a estudiar un tema muy interesante que tiene que ver con los pactos de Dios. Vamos a abrir la Biblia en vamos a poner aquí, primera de Reyes 9, del 1 al 9. El tema de hoy es el pacto de Dios con el rey Salomón. Hay mucho que aprender en este pacto. Bien, entonces antes que pase más del tiempo, vamos a orar. Únase conmigo en este momento a la oración. Padre, gracias en esta mañana. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra que se va a estudiar hoy, Señor, sea de mucha ayuda para aquellos que están interesados en conocer más de ti. Ayúdanos a poder saber lo que dice tu escritura en cuanto a los pactos que hiciste en el pasado y que tiene que ver con nosotros hoy en día. Ayúdanos para que este día del Señor, que es tu día, que tú lo separaste, si lo dijiste, podamos aprovechar lo más que podamos para el beneficio de nuestra mente y espíritu. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Así, Señor, que tu palabra hoy, en todas partes, donde se predique la verdad, corra como ríos de agua viva para todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien. Ok, entonces vamos a abrir la Biblia en 1 Reyes capítulo 1. Perdón, 1 Reyes capítulo 9, del 1 al 9. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Tengo también conmigo la Biblia de la Pechita. Aquí está. Voy a utilizar las dos versiones porque es muy importante. Y también tengo mi marcador, muy importante para conocer. Dice así la palabra de Dios. Voy a utilizar entonces la versión. También tengo abierta la Reina Valera en caso que tenga que hacer alguna comparación. Dice así la palabra de Dios, 1 Reyes capítulo 9. Y sucedió que cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica
que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. En cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado. Y la casa que he consagrado a mi nombre, la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y le responderán, porque abandonaron al Señor tu Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses. Los adoraron, los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Ahora, en la Biblia de la Peshitta, que está aquí que tengo, dice el versículo 9, entonces responderá, porque abandonaron a Yahweh su Dios. Yahweh es el nombre en hebreo, quien sacó a sus padres de la tierra de Egipto, lo mismo, y se aferraron a los dioses de otras naciones, o sea, idólatras, para rendirles culto, ¿ve? Y adorarlos. Por eso Yahweh trajo contra ellos toda esta calamidad, que es lo mismo sinónimo de adversidad. Entonces, es importante esto, obviamente, porque esto es la base del cristianismo. Ahora, para entender algo más, como había puesto hace un momento, en Estados Unidos solamente, escuchen bien, yo no sé en su país, tendría usted que hacer Google o investigar, pero en Estados Unidos más de 2.000, en este momento que estoy hablando, más de 2.500 sectas de origen humano se reúnen para adorar a Dios. Entre esas sectas, la cantidad de ellos son bautistas, bastantes bautistas, hay como tal vez 17 millones de bautistas, diferentes sectas. Cuando digo sectas es un grupo que se dividen en diferentes sectas. Es como un barrio. En un barrio no hay una familia. En un barrio hay 5.000 familias. Viven juntos, pero la familia Pérez es diferente a la familia García. La familia García es diferente a la familia Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viven juntos. Lo que hace la familia Quirós es totalmente diferente a lo que hace la familia, ¿qué le puedo decir? Gutiérrez. ¿Se dan cuenta? Comen diferente, tal vez igual, pero cada uno hace sus negocios diferentes. Bueno, en la religión es lo mismo. En la religión es lo mismo. Entonces son sectas. O sea, no hay nadie que diga, ¿sabe qué? Mi secta es inspirada por Dios. Un ángel vino del cielo. Bueno, sí hay. Los mormones dicen eso.
y otros pentecostales. Pero en realidad son sectas. Más de 3.000 sectas hoy en día, todas llevan la Biblia, todas. Todas cantan, pero el hecho de que están separadas implica de que no piensan igual, ¿no? Y uno diría, bueno, pues si son iguales, ¿no? ¿Por qué el otro cree que está mejor con Dios? Porque no está de acuerdo con la enseñanza del otro. Entonces ellos se dan la prerrogativa como que si Dios les diga y se dividen en diferentes iglesias. Ah, y yo me puse a pensar y digo, esto es terrible, porque es como que uno, en su barrio donde hay mucha delincuencia, decide un día y se levanta y diga, voy a ser policía. No hay policía. Entonces, ya que no hay policía y nadie hace nada, yo voy a ser policía. Te compras tu uniforme, tu pistola, tu gorro y sales a la calle y dices, bueno, yo soy el nuevo policía. Puede tener razón de que no vienen policías, pero no tiene autoridad de ser policía. Es lo mismo en las sectas. La idea que el 99.9% no tiene autoridad de crear su secta. No tiene. Pero lo hacen. Igual que el tipo que dice, yo no espero que me digan que soy policía, yo mismo me hago policía. Puede que tenga buena intención, pero no tiene autoridad. En sectas es lo mismo. Puede que vea la intención de adorar a Dios, pero no tiene autoridad de crear una secta. Se puede ir a una existente, pero decir, bueno, a partir de mañana mi iglesia es esta, yo mismo me autoposiciono, no hay autoridad. Y cuando se habla de 3.000 sectas, se habla de 3.000 grupos que no tienen autoridad de hacer eso. Es la verdad. Muchos se enojan, pero es la puritita verdad, igual que el ejemplo que les puse del hombre que se hace policía sin ser autoridad policial. O sea, del 75% de la población de Estados Unidos, 75% son cristianos. No todos, pero especialmente las sectas se reúnen en grupos creados por hombres, no por Dios. O sea, siguen literalmente la iglesia de un hombre, no la iglesia de Dios. Por más que se reúnan a leer la Biblia y adorar, no tienen autoridad para hacer eso. O sea, no de adorar, sino de crear una iglesia, que es diferente. Uno puede reunirse en su casa, leer la Biblia y orar, pero de ahí a crear una iglesia no puede, porque no hay gloria. No hay. Y eso existe solo en Estados Unidos. No sé cómo habrá en México, también hay cantidad de sectas creadas por hombres. Bastante, los mexicanos se olvidan de la Virgen de Guadalupe, que es parte de su patrimonio cultural, nunca se va a desaparecer, y crean o siguen a sectas creadas por hombres. Peor todavía, porque son de hombres. Peor, totalmente peor. No importa lo que usted diga, no, pero aquí yo no me arrodillo delante de uno. Es peor porque está siguiendo secta de un hombre. No hay excusa. En todas partes es lo mismo. Por eso que el cristianismo, hoy en día, ¿no? De ahí no pasa. Por ejemplo, aquí tengo a las 8:15 de la mañana en California. Las congregaciones ya van a empezar. 9 para el mediodía y la mayoría terminan sus reuniones. Pero de ahí ya terminó. De ahí ya terminó. Entonces, un cambio cultural no es solamente ir a la iglesia. Un cambio cultural es que esta gente que va a la iglesia tienen que poner en práctica lo que ellos creen. Si esto sucede aquí en Estados Unidos, que es la cuna de evangélicos y pentecostales, porque de ahí se va a México, los pentecostales son religión gringa, por eso los llamo gringos. No en raza, pero en religión son gringos. En Latinoamérica hay cantidad de gringos. Me refiero a religión. Evangélico es religión gringa. Pentecostal, religión gringa. Son gringos, no saben inglés, pero siguen la religión yankee, gringa.
americano. Son americanos en religión. Todos ellos son americanos en religión. Me pica en esta parte. Ah, entonces la pregunta es, cuando ellos se reúnen, en su idea, en su mente, están orando a Dios. Es como el tipo que se pone policía en su mente, yo soy el policía. Yo estoy poniendo orden. Miren, aquí está mi pistola. Miren, mi gorrito. Yo soy policía. No tiene autoridad, pero él se ve como policía. Es lo mismo en religión. No tiene autoridad de la iglesia, pero se reúne. Ahora, uno dice evangélico, porque yo he sido evangélico por muchos años, conozco todo. Pero la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy en medio de ellos. Sí, así lo dice. Pero no dice que tienen autoridad de formar iglesias. O sea, lectura es muy importante, ¿no? Comprensión de lectura. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, Él promete estar ahí. Pero no significa, ahora voy a formar mi iglesia, mi iglesia. No, nada que ver, nada que ver. Es como cuando usted tiene la licencia de manejar. Tiene licencia de manejar. Pero no puede ir a cualquier carro, entrar y manejar. ¿Me entiende? No, pero yo tengo aquí, me dijeron que con esto puedo manejar. Sí, pero no todos los carros. Porque los carros tienen dueño. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Jesús promete estar en medio de aquellos que invocan su nombre. Nada más. No está diciendo, ahora ustedes tienen la autoridad de formar iglesias. No dice eso. Porque eso ha causado que existan, a partir del siglo 1800 en adelante, cantidad de sectas. Se van a todas partes del mundo. Latinoamérica está llena de sectas gringas. Usted pertenece, si va a una iglesia, es una iglesia gringa, evangélica. Gringa. Sí, porque de aquí parte, no parte de las culturas mexicanas o centroamericanas o sudamericanas. Nada que ver nuestra cultura con eso. Eso parte de aquí, América, USA, gringo. Y siempre voy a decir eso para que se les quede en la mente, porque mucha gente cree, oh, eso nació aquí en Colombia. No, no nace en Colombia. No nace en Perú, no nace en México. Eso nace aquí. Grábese en la cabeza, escríbanlo, díganlo a los amigos, al pentecostal, al bautista. No nacen de aquí. Nosotros no tenemos esa cultura. Vea, haga Google, lea la historia de su país. No hay nada de eso. Usted por cultura somos católicos romanos. Sí, señor, sí, sí lo somos. Seamos o no católicos romanos, yo no soy. Pero crecí en un hogar católico romano cristiano, me enseñaron a respetar a Dios, respetar a los mayores, orar los 10 mandamientos, gloria a Dios, nunca fui pagano, bendito sea su nombre, bautizado en la Catedral de Lima cuando tenía semanas, bendito sea su nombre, siempre he sido cristiano. Pero no soy católico romano porque no creo en la autoridad del obispo de Roma, que es diferente. Es muy diferente. Pero nuestra cultura es católica romana. Oiga, vino de España, no vino de África. Seamos o no ahora. Entonces, las culturas que vienen de Estados Unidos son culturas evangélicas. Vinieron para 1906. ¿Cuándo nació usted? ¿1900 cuánto? Bueno, usted nació tal vez no sé en qué hogar, pero para 1906 comienzan a viajar. ¿Se dan cuenta? Esa es la ola. Esa es la ola gringa de religión. Mormones, testigos, adventistas, pentecostales, bautistas, evangélicos, etcétera, 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 etcétera. Son todos los que ven por ahí. Porque eso no es parte de nuestra cultura, no lo es. Nunca lo fue. Pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender nuestra fe cristiana?
porque son cristianos de todas maneras. Sea cristiano católico romano, que es la gran mayoría en Latinoamérica y en todo el mundo, iglesia ortodoxa, se dan cuenta, cristianos antiguos, denominaciones antiguas, y las históricas, luteranas, reformadas, que vienen acá, a América, a Estados Unidos, y de ahí salen la mayor cantidad de evangélicos pentecostales. Se han expandido, siguen expandiéndose. Lo que vamos a leer acerca del pacto con San Ramón nos va a ayudar mucho a entender todo esto, porque todo tiene un pacto. El cristianismo es una religión de pactos. Porque lo que les dije ahora solamente es el contexto moderno de lo que está sucediendo. Lo que dice en 1 Reyes capítulo 9 es algo muy interesante porque nos debe entender la concepción pactual de nuestra fe cristiana. El rey David, por ejemplo, conquistó Jerusalén en el año 1040 a.C. Rey David, 1040 a.C. Para 1010, el año 1010 a.C., el rey David compra un lugar en Judá, en ese entonces, más de 3.000 años, y en ese lugar se llama Jerusalén. Él compra, porque no pertenecía a los judíos, él lo compra a un jebusita, a la tribu de los jebusitas. Eso está en 2 Samuel 24, 15, 25. Y en ese momento, cuando él compra, el reinado de David, bueno, David es rey ahí, y alrededor del año 1000, el rey David muere, termina su reinado. Justo más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Estamos hablando hace 3000 años. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? Le decía al ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque en la profecía hebrea se enseña que el Mesías va a ser hijo de David. Ahora, uno dirá, pero Jesús vivió mucho tiempo después de David. Sí, pero cuando dicen hijo de David en el idioma hebreo, no se refiere al hijo inmediato, sino a su descendencia. Por ejemplo, yo puedo decir, oh, yo soy el hijo de mi abuelo. Y claro, uno diría, ¿cómo es el hijo de su abuelo? Pero si es su abuelo, entonces su papá. No, lo que estoy refiriéndome es que yo desciendo de mi abuelo. A eso se refiere. Entonces, hay mucho lenguaje figurativo, mucho lenguaje simbólico. Cuando dice Jesús, hijo de David, no está diciendo que su padre en realidad fue David, sino que desciende de la línea de David. Porque si no, imagínense, diría, José no es su padre, David no es su padre, Dios es su padre. O sea, tiene dos padres terrenales, es imposible. Porque, de acuerdo a la Escritura, Jesús no tuvo padre terrenal, solamente María, la madre, de donde viene su humanidad. Pero cuando dice Jesús hijo de David, está hablando de su descendencia real en la tierra. Porque el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y ahí está Jesús. Bueno, para el año 997, unos 3 años después, Salomón dedica el templo en el lugar que su padre, el rey David, había comprado. O sea, David compra Jerusalén del jebusita Jaraúna y Dios le dice, no, que él va a tener que David no puede hacerlo porque sus manos eran de guerrero, está llenas de sangre, y él decide que su hijo sea el constructor del templo, el primer templo en Jerusalén, el primer templo. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, con testigos de Jehová, estudian la Biblia,
Por eso que los testigos son maestros de los evangélicos. Si usted no quiere que un testigo le enseñe la Biblia, estudie la Biblia. Y yo hablo en serio. Usted habla con cualquier testigo, él es un maestro de usted. Suena feo, pero es la puritita verdad, porque a evangélicos no les gusta estudiar la Biblia. No les gusta. Tienen pereza. Es como que, por eso yo les digo al evangélico, ¿por qué te metiste de evangélico si odias estudiar la Biblia? No, es que es pesado. Oiga, nomás cuando dicen estudiar, como que se me entra el espíritu de pereza. Entonces, no hubieras levantado tu mano con Gigi Ávila o métete en una iglesia pentecostal que solamente saltan como chapulín. Porque estudiar la Biblia es cansado, es tedioso. Por eso que la mayoría son ignorantes. ¿Has construido usted una casa? Yo he trabajado en construcción. Me gusta. Medidas, puerta, ventana, tiles, mosaicos, rosetas, plomería, poner, arreglar. Tengo todas mis herramientas acá. Pero para hacerlo bien, uno tiene que ser exacto. Si son 5x4, no puede poner 5x3. Indudablemente no va a trabajar así. Va a salir mal. Por 1 centímetro de diferencia va a salir todo mal. Tiene que ser exacto, 100% perfecto. Así es. Y es pesado porque es herramienta pesada, material pesado. No es fácil. Estudiar la Biblia es lo mismo. No es fácil. Por eso dice Pablo, no todos pueden ser maestros. Si usted quiere ser maestro, va a tener que dedicar tiempo igual que una persona que quiere levantar una casa desde abajo. Poner cemento es pesado, pero hay que saber poner la mezcla. O sea, uno tiene que saber lo que hace en la vida. Entonces, Dios le dice a David, tú no puedes construir mi templo, porque eres guerrero, tus manos están manchadas de sangre. Tu descendiente va a ser, ¿quién fue? Salomón. En 1 Reyes 2:10 dice, David durmió con sus padres, fue sepultado en la ciudad de David. Mire, el tiempo que David reinó sobre Israel fueron de 40 años. Reinó 7 años en Hebrón y en Jerusalén reinó 33 años. Entonces ya sabe usted. Ya sabe que cuando habla con un testigo de Jehová, le dice, ¿sabe qué? Yo sé la Biblia. A ver, dime. David reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén 33 años. El testigo se va a impresionar porque va a decir, primera vez en toda mi vida que conozco a un evangélico que sabe la Biblia. La verdad. Así es. Luego dice, Salomón consolida su reinado. Salomón se sentó en el trono de David su padre porque así lo prometió Dios y consolidó su reinado firmemente. O sea, Salomón tuvo un buen reinado, firme, sólido. Y dice, vamos a obviar algunas partes porque Salomón tuvo después ustedes pueden leer, en el capítulo 3, por ejemplo, Primera Reyes dice, el reino se consolidó en la mano de Salomón. Y Salomón se convirtió en yerno de Faraón, rey de Egipto. Mire, otra vez Egipto, Israel. Al tomar la hija del Faraón y él la llevó a la ciudad de David, en lo que terminaba de construir su casa, la casa de Yahweh y el muro que circuncidaba Jerusalén. En la antigüedad, inclusive esto usted lo puede ver en su país. Todas las ciudades principales eran amuralladas para proteger de los enemigos invasores.
Por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América Latina, en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, todas las ciudades de ese entonces que construían estaban amuralladas. Lima, la capital del Virreinato de España, ¿no? En 1536, y también en muchos lugares de América Latina, todas las ciudades principales que los españoles trajeron a América Latina eran amuralladas. En Lima todavía existen las marcas de las murallas donde existían. Todavía están ahí. Claro, las murallas no están, pero están ahí todo, y se llama eso circunvalación, porque está como un círculo. Circunvalación. Ahí estaban las murallas que protegían la ciudad de Lima cuando venían los virreyes de España contra cualquier ataque de piratas. La historia es fascinante. Lea la historia de su país. ¿De dónde viene eso? Eso viene del tiempo de Salomón. Estamos hablando de más de 4000 años de historia. Mire, en Europa lo mismo. Esas murallas, Salomón construyó el templo, la casa del rey, el templo del rey, de Dios, y el muro que circuncidaba Jerusalén, que todavía se conserva. Parte de esa pared, escucha bien, en Jerusalén, que se llama el Muro de los Lamentos. Increíble. Han pasado 4000 años. 4000 años. Haga planes para ir a Jerusalén y sentir, transportarse 4000 años para atrás, el templo que miró Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los romanos, Jesucristo, los apóstoles, todo eso. Caminar por donde ellos caminan, es increíble. Esa historia es como cuando ir a Machu Picchu. Yo estuve en Machu Picchu. Subí todas las montañas que estás para arriba, por horas. Se tenía que pasar por túneles. Yo me acuerdo, me daba miedo, pero no había otra forma. Uno tenía que pasar por esos túneles oscurísimos. Y no caminando, porque eran muy bajos. Como gateando como bebé. Íbamos con unos amigos de Brasil. Tenemos que pasar por ahí, si no, no hay otra forma. No había forma de regreso. Y en pleno combinado, yo decía, oh, los murciélagos ahí. Pero cuando salíamos y veíamos tan arriba de la cima, increíble. Era como transportarse. Yo me preguntaba, ¿esto hicieron los incas? Es increíble. Es increíble. Es como que, yo digo, aquí estuvieron ellos, yo estoy aquí. Algo así. La historia de la civilización es increíble. Bueno, eso hace Salomón. Y dice, no, solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, pues en aquel tiempo no había construido la casa del nombre de Yahweh. Claro, porque todavía no estaba el templo de Salomón. Entonces la gente hacía sus sacrificios en los montes. Los sacrificios eran hechos en piedras grandes, bloques, muy pesadas. Eso nos indica la fortaleza física de esa gente. Y poner piedras. Ahí no había grúas, ¿no? Oye, va grúa, maneja, agarra la grúa, lo lleva. No había nada de grúas. Eran puros brazos de hombres, tenían que levantar piedras pesadas, ponerlo, hacer un altar grande, porque tenían que sacrificar vacas grandísimas. Era una super parrilla. Y matar un animal no es fácil. No era como matar una cucaracha. Varios hombres tenían que agarrar al toro, degollarlo, abrirlo, levantarlo, cortarlo. Oiga, era súper pesado solamente uno. ¿Saben cuántos toros mataron? 1000 toros. Con uno ya está cansado. Con uno ya está cansado. Usted no ha matado un toro, abrirlo, sacarlo para que lo coman todas las cosas. Es súper pesado y lleva tiempo. No lo hacen 1 hora. Imagínense 1000 toros. Bueno, ¿para qué cuento? Y luego, capítulo 5, los preparativos de erigir el templo de Yahweh. De aquí sale la idea
de los masones. Irán, el rey de Tiro, se cree que fue el rey principal de los masones que hasta ahora existe, porque eran gente muy adiestrada en construcción, ladrillos, medidas. O sea, estamos hablando de gente experta. Por eso, trabajar de construcción, uno tiene que saber lo que está haciendo. Bueno, no tengo aquí conmigo, pero un ejemplo. Eso es muy fundamental para construir. La regla tiene que ser exacto. No puede ser así, ni así. Tiene que ser exacto, lo más correcto, nivelado posible. Si es así, hay un gran problema. Tiene que ser exacto, al nivel. Al nivel. Ni más ni menos, al nivel. Si no, todo va a salir mal. Por eso es importante conocer eso. Ellos hacían esto en el templo de Salomón. Esta gente, yo me imagino en mi mente, eran prácticamente perfectos en el uso de todas las herramientas que construir un templo. Capítulo 6, la construcción del templo. Aconteció que en el año 480 del éxodo de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, al cuarto año del reinado de Salomón, al cuarto año, sobre Israel, en el mes de Iyar, que es el segundo mes, él empezó la construcción de la casa de Yahweh. Mire, aquí nos dice la fecha. Eso está, Primera Reyes 6.1. Ahí está. Dice, y la casa que construyó Salomón a Yahweh, era de una longitud de 60 codos. Aquí viene todo, no voy a leer eso ahora, pero ahí dice. Otras edificaciones hechas por Salomón. Luego Salomón construyó su propia mansión. O sea, aparte que Salomón construyó la casa, el templo de Yahweh, Salomón construyó su propia mansión. Oiga, es increíble. Ese tipo era súper, 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 súper rico. ¿Me entiende quién fue Salomón? Su mansión, ¿sabe cuánto tiempo le llevó a construir? 13 años. 13 años. Construyó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía una longitud de 100 codos. Bueno, eso lo podemos hacer. Y hizo otras cosas más. ¿Quién le ayudó? Le ayudó Hiram de la ciudad de Tiro, donde Pedro fue a predicar el Evangelio. Hiram se escribe con H, la H se pronuncia J, en inglés, en español la H es muda, pero en América nosotros le damos a la H voz, y la voz que le damos a la H es la J. Hiram. Los españoles le cerraron la boca a la letra H, le pusieron muda a la pobre H, y no se le pronuncia. Pobrecita, debe estar triste la H. Se llama Irán, pero en inglés es Hiram. Era hijo de una mujer viuda de la tribu de Neftali y su padre era un experto en bronce, lleno de destreza, inteligencia, conocimiento acerca del bronce. Eso está en 1 Reyes 7:14. ¿Por qué es importante? Porque los masones trazan su origen a este texto. Sí, los masones. El símbolo del masón es una brújula y una regla, un compás me parece. Porque ellos son los expertos en construcción. Irán o Hiram viene a ser el líder de los masones, que ya adquiere también un aspecto místico, no solamente en construcción. Y los masones existen ahora, es una sociedad secreta de gente muy exclusiva, y en cierto así es, y que tiene una gran reputación en todos los aspectos económicos, de prosperidad y políticos. Cualquiera no puede ser un masón. Bueno, este es el texto que ellos trazan. 1 Reyes 7:14. Muchos presidentes mexicanos son masones.
Escuché que Claudia también pertenece, su familia fue masón, de Claudia, la presidenta de México. En Estados Unidos también. José de San Martín también. Simón Bolívar también. Prácticamente casi todos los de Europa, Napoleón Bonaparte. O sea, un montón de cosas. Un día vamos a hablar de eso, de historia de los masones, es increíble. Y dice, en el capítulo 8 trasladan el arca del pacto, ¿no? Entonces Salomón convocó a las 12 tribus de Israel, todavía estaban juntas, a los jefes de las tribus y a los jefes de las casas, y se reunieron en Jerusalén ante el rey Salomón, a fin de hacer subir el arca del pacto. Todavía el arca del pacto lo vio Salomón. Mire, el arca del pacto, Salomón lo vio con sus ojos, el arca del pacto. ¿No? Han escuchado teorías que el arca del pacto está en Etiopía, en África, que está en Turquía, está en Etiopía, y ¿dónde más en Rusia dice que encontraron el arca del pacto. O sea, hay diferentes teorías donde ellos creen que puede estar el arca del pacto. Hay gente inclusive que tomó fotos. Dice, este es el arca del pacto. ¿Será o no verdad? No se sabe. No hay nada conclusivo. Pero en fin, y dice, se reunieron en Jerusalén ante el rey Salomón a fin de hacer subir el arca del pacto de Yahweh desde la ciudad de David. O sea, lo llevaban, oiga, era pesado. Yo creo que se tornaban porque no había camión, no había nada ahí en el hombro. Se reunieron con Salomón, tomaron el arca del pacto, lo subieron a la casa de Yahweh, junto con el tabernáculo temporal, los utensilios consagrados, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel se había reunido ante él, se pusieron de pie junto con él ante el arca y ofrecieron sacrificios de ovejas y de toros. Eran tantos que no se podía contar ni calcular. Toro. Yo les recomiendo, para que usted me entienda, y en serio, no estoy bromeando, mate un toro. Sí, un toro. De unos 3 metros. Claro, no solo. Para que vea uno lo pesado, lo difícil que es. Y no solamente matarlo, sino cortarlo en pedazos para un sacrificio. Ellos mataron miles de toros y ovejas. Son animales pesados. ¿Ok? Eso requería el templo de Salomón. Por eso tiene que estudiar la Biblia. Hoy día, el día del Señor, no coma. Sinceramente, haga ayuno hoy día. Forzado. Yo se lo mando, que haga un ayuno forzado. Y póngase a leer la Biblia. Al fin y al cabo, no nos vamos a morir. Y póngase a leer esto. ¿Por qué? Porque aquí nos dice cómo ellos hicieron esto. No se podía contar. Y en el versículo 12 del capítulo 8 de Reyes, Salomón dedica. Salomón dijo, oh Yahweh, tú has dicho que habitas en densa oscuridad. Mira, ahora, la cosmología del Antiguo Testamento para el tiempo de Salomón era que Yahweh vivía en densa oscuridad. De cierto, yo he construido una casa para morada tuya. Una morada para habitación tuya para siempre. O sea, Salomón. Después el rey volvió su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba de pie. Ahora, bien interesante porque cuando dice volvió su rostro, y aquí sacan mucho la liturgia católica, Salomón estaba dando la espalda al pueblo, igual que un sacerdote católico, y estaba postrándose delante del arca del pacto, igual que el sacerdote ante la Eucaristía, igual. Cuando termina de orar, dice, él voltea su rostro al pueblo, como es un sacerdote católico. ¿Me entiende? Y bendice a la congregación. Y dice, bendito es Yahweh,
el Dios de Israel, que habló por su boca con mi padre David. Mire, ahí está la conexión. Yahweh habló con mi padre David. ¿Se imagina ese momento pactual? Por sus manos lo ha cumplido diciendo, desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, Moisés, otra conexión con Moisés, los hijos de Israel, no escogí una ciudad de entre todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre. Entonces escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel, el rey David. Luego mi padre David tuvo en su corazón el construir una casa al nombre de Yahweh. O sea, Salomón está recontando la vida de su padre. Es muy interesante este testimonio. Primera Reyes capítulo 8. Se dan cuenta que la vida es importante. Cuando yo también estudié con los mormones, ¿ok? Venían a mi casa en Lima, Perú, trayendo sus películas, sí, películas así, y hablaba con ellos. A los mormones les gusta esta historia, porque según los mormones, ellos vienen también de Salomón. ¿Sabía usted eso? Según los mormones, ellos trazan su historia desde Salomón, y les gusta esta parte. Entonces, yo escuchaba todo lo que ellos me decían, ¿no? Porque yo era muy curioso en religión. Súper curioso. Después les digo mi experiencia con los adventistas también del séptimo día, pero ese es otro tema. Pero en este caso, los mormones se enfocaban mucho aquí. ¿Ok? Y dice esto. Mi padre tuvo en su corazón construir, pero Yahweh dijo a mi padre, aquí está, versículo 18, puesto que tuviste en tu corazón el construir una casa a mi nombre, has hecho bien en tener en tu corazón esto, dice Dios a David. No obstante, tú no edificarás casa a mi nombre, sino que tu hijo. Yo me imagino que o Salomón escuchó porque era pues chiquito, o su padre le dijo, hijo, Dios me dijo esto. Y dice, el que procederá de tus lomos, o sea, no había nacido parece, él, o sea, Salomón, edificará casa a mi nombre. Yahvé pues ha confirmado la palabra que habló y yo me he levantado como sucesor de mi padre. Mire, Salomón. Y me he sentado en el trono de Israel, rey, tal como dijo Yahweh. Y edificado una casa al nombre de Yahweh, el Dios de Israel. Y he colocado allí el arca del pacto que Yahweh celebró con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. ¡Wow! O sea, mire, Dios libera a Israel de Egipto. Bueno, hay como dos fechas. Dicen que lo liberó en el año 1800 a.C. y otros en el año 1400 a.C. Si es el año 1400 a.C. y David vivió en el año 1000 más o menos, son como 400 años de diferencia. Salomón vivió, bueno, contemporáneo de su papá, no mucha diferencia, en el año 990 y tanto, pongamos 450 años. El arca del pacto estaba ahí. Increíble. El arca del pacto estaba con Salomón. El arca de Moisés. O sea, que en el desierto. Pónganse a pensar, lo conservaron el arca del pacto. Y dice, en el 22, la oración de Salomón. No lo vamos a leer, es una oración preciosa. Son del versículo 22 hasta versículo 66. Es muy largo. Otro día, pero usted lo puede hacer.
Pero de ahí entonces, después de la oración, capítulo 9. Y dice, sucedió que cuando Salomón terminó de construir la casa de Yahweh, luego la mansión real, ¿te acuerdas que la casa de Yahweh, su mansión de Salomón, y todo lo que tuvo que hacer, hizo otras cosas más? Yahweh se le apareció a Salomón por segunda vez otra vez. Por segunda vez se le aparece. Ahora, en ese tiempo no había Biblia. Por ejemplo, hoy en día no hay necesidad, Dios no se va a aparecer. Cuando usted escuche testimonios de Gigi Ávila, de profetas, son puros charlatanes. La gente que es ignorante cree eso. Dios me habló, ¿no? Dicen las profetas, apóstolas, lo que sea. Eso es falso. Dios no se aparece a nadie. Ellos creen en su mente. Mucha gente sufre de esquizofrenia. Oh, escuché una voz. ¿Qué te dijo? Predica. Pero no escuché, pero a mí sí, fue el ángel. Aquí me habló. Me dijo así, predica. ¿A ti te habla? Sí, a mí me habla. Hasta lo veo en sueños. De veras, sí. Y lo veo, me habla. Eres profeta. Sí, soy profeta. ¿Se dan cuenta? Facilito. La gente ignorante cree. Bueno, según la revisión bíblica, en este caso es diferente. Cuando Dios se presenta a Salomón, Dios le dice, escuché tu oración, ¿no? Tu ruego, ¿no? Le dice eso. Y tu súplica que has hecho delante de mí. Reconoce Dios la oración de Salomón. Luego dice, confirma Dios que consagró el templo. Dice más adelante, he consagrado esta casa que has edificado. Ahí le dice, ¿no? O he santificado la casa, que es igual. Que construiste para poner allí mi nombre. Aquí dice, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y dice, mis ojos y corazón estarán ahí todos los días. Ojo y corazón significa cuidado y protección. El que está fuera de la casa de Dios no está bajo la protección de Dios. ¿Sabía usted eso? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, luego Dios habla directamente a Salomón y demanda integridad. Mira lo que dice el versículo 4. En cuanto a ti, si tú andas condicional delante de mí como anduvo tu padre David delante de mí. Él anduvo en integridad de corazón y en rectitud. Es un corazón ordenado, íntegro. Y si tú haces obras, conforme a lo que yo te he mandado y te he ordenado, y guardas mis estatutos y mis decretos, entonces aquí viene la promesa, condicional a que a que Salomón guarde, sea íntegro. Aquí está la recompensa. 5. Yo afirmaré el trono de tu reino. Afirmaré. Aquí dice, yo estableceré para siempre, dice aquí, en la peshita. Afirmar, voy a establecer para siempre. Voy a desarrollar aquí. Aquí dice, ¿no? Aquí lo estoy leyendo, pero también estoy leyendo la Biblia Reina de las Américas. No, no es Reina de las Américas, es, a ver, ¿cómo se llama? Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Dice, yo estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel. Escuche, tal como dije a tu padre David, diciendo, no te faltará varón sobre el trono de Israel. Ahora, para que se den cuenta de la importancia de esto, ya no hay rey sobre Israel hoy. Si usted hace Google, el Estado de Israel es un Estado secular, moderno, está en guerra, pero no hay rey. ¿Ok?
Disculpe, ¿dónde está el rey de Israel? No, no hay. No existe. El primer ministro, Netanyahu, que se llama Benjamín, judíos, pero no hay rey, no hay monarquía, como en Inglaterra, por ejemplo. Ya no hay rey. Ok, pero mira lo que dice acá. Aquí dice, no te faltará varón sobre el trono de David. O que acá hay un problema. O engañó Dios a David, o están mintiendo por Israel. Porque aquí dice que no le va a faltar varón. 6. Advertencia. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y se van y sirven otros dioses y los adoran, o sea, idolatría. Ahora, esta advertencia es tremenda, es el versículo 6. El versículo 6 cambia. Hace una advertencia Dios a Salomón. Eso explica todo lo que va a venir. Dice, si en verdad, voy a leer la pechita, ustedes o sus hijos se empeciman en apartarse de mí y no guardan mis ordenanzas y mis estatutos que he puesto delante de ustedes y van y rinden culto a otros dioses y se postran ante ellos. ¿Qué va a pasar? Aquí está el resultado de lo que va a pasar. 1. Yo los expulsaré de la faz de la tierra. Mire, yo les expulsaré de la faz de la tierra. Ahora, vamos a poner las cosas. Recuerde que esto fue hecho en el año 900 a.C. A ver, vamos a ver. Dios dice que si ellos son idólatras, Dios los va a expulsar de la tierra donde los trajo. Ok, ya está empezando a tener más sentido lo que estamos viendo hoy. Ok, mira, dice, si ustedes se van con otros dioses, o sea, idolatría, yo los voy a expulsar de la tierra donde les traje. Interesante. ¿Qué más dice? Dice, y la casa que he santificado a mi nombre, o sea, la casa que Salomón construyó, donde él dice que puso su nombre para siempre. Mira lo que dice Dios, la eliminaré. Ese es tremendo. 1, los va a expulsar de la tierra de Jerusalén. 2, el templo que Dios mismo santificó, lo va a destruir. Ok, ya tiene, ¿me entiendes? Ya está teniendo más sentido. Dice, por completo. ¡Wow! Eso es increíble. Eso nunca se olvide. 3, entonces Israel servirá de refrán y de objeto de burla entre las naciones. Yo le pregunto a usted, ¿acaso no es cierto que la mayoría de las naciones, excepto Estados Unidos, odia a muerte a Israel? Yo no veo por qué. Es una nación próspera, una nación pequeña, próspera, no mala terroristas, inclusive gente ignorante evangélica o reformados ignorantes, ¿no? Dice que en las redes atacan a Israel, sin que Israel tenga nada que ver con ellos. Ahora, estamos hablando de 2024. En este momento, Irán quiere desaparecer a Israel. Hay una guerra declarada. Odian a Israel, la odian, es un pequeño grupo. Y a los musulmanes que son terroristas no lo dicen nada. Piense usted eso. 8. Y esta casa, o sea,
el templo que Salomón hizo, será convertida en muladar, ruinas, y todo el que pase por ella se asombrará, silbará y preguntará, ¿por qué ha tratado Yahweh de esta manera a esta tierra y a esta casa? Ahora, eso es muy importante, porque esto explica lo que dije hace un momento. ¿Por qué odian a Israel? Son pequeños. Y en el versículo 9, ustedes responderán, porque abandonaron a Yahweh, su Dios. Bingo. Cuando estudia la Biblia, ya sea con adventistas, vamos a adventistas, inclusive con los testigos. Porque a la secta les gusta hablar mucho del Antiguo Testamento. De veras, mucho les gusta hablar a las sectas. Y no está mal, hay que saber. El punto es eso, hay que saber. Llegamos a este punto. Decía, mira, esta es la razón por la cual responde a la pregunta, ¿por qué Israel está como está? La respuesta está en 1 Reyes 9, porque abandonaron a Yahweh su Dios, quien sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Abandonaron. Y se aferraron a otros dioses. O sea, cambiaron al Dios de Israel con otro Dios. Eso es idolatría. Y les rendieron culto. Por eso Yahweh trajo contra ellos toda esta destrucción, calamidad o aflicción o tribulación. Ya sabe. 1 Reyes 9:9. Ahora, eso fue escrito en el año 900. En el año 926, del reinado, ¿no? El reino de Salomón, perdón, no, el reino de Israel, todo el reino, se divide en norte y sur. El norte se llama Israel, ¿no? Con la capital Samaria. Las 10 tribus se van arriba. Y la parte del sur del reino es Judá con 2 tribus. La tribu de Judá y Benjamín. Se dividen, son hermanos. Norte 10 tribus, sur 2 tribus. 200 años después, mire, cómo se está cumpliendo lo que dijo Dios. Si tú te apartas de mí, yo los expulsaré de esa tierra. Ya lo hizo. Porque los del sur, los del norte, salieron de Jerusalén. Ahí, justo después de la muerte de Salomón, se entregan a adorar a Baal, a Astarte. 200 años después, la poderosa tribu de los asirios invaden el norte del reino de Israel. Conquistan el reino de Israel. Los asirios eran una tribu muy poderosa. Los masacran a todos los israelitas. Literalmente los masacran. ¿Ok? En el año 680, ellos bajan para Judá, conquistan tribus menos Jerusalén. Oh, increíble, Jerusalén no la conquistan, pero otras tribus sí. 100 años después de reinado asirio, surge otra tribu que ya existía antes. Y dice, mire, los asirios nos están tomando ventaja. Tenemos que ir a pelear con ellos. ¿Quién fue el que dijo eso? Nabucodonosor. Nabucodonosor era muy temido por los asirios. Los asirios eran vecinos de los Nabucodonosor. Y los babilonios dijeron, bueno, ahora es nuestro tiempo de entrar en la escena bíblica.
Van, pelean con los asirios, los vencen, y Nabucodonosor dice, Jerusalén. Cuando van a Jerusalén, antes de eso, déjeme leer lo que dijo Yahweh. Yo les expulsaré a Israel y a la faz de la tierra. Ya lo hizo. Y aquí dice, y la casa que es santificada a mi nombre, la eliminaré. Babilonia, Nabucodonosor dice, vamos a Jerusalén. ¿Y qué encuentran en Jerusalén? Paredes rodeadas, ya les dije, todo está rodeado. Nadie puede invadir una ciudad si no rompe sus murallas. Igual que en Lima, igual que en muchas ciudades en Latinoamérica de los españoles. Tuvieron que destruir las murallas que protegían la ciudad de Lima para que entren y destruyan la capital. Así fue en el tiempo, porque así eran antes. Hoy día ya no hay eso. Israel creo que lo está teniendo amuralladas. O sea, eso así las naciones se protegían de invasiones. O sea, si cada ciudad estuviera amurallada, sería bien difícil que haya invasión de ilegales entrando a países que uno no quiere de forma ilegal. Eso es cierto. Inmigración abierta viene a ser prácticamente una violación a la soberanía de las naciones. Cada país, cada presidente que ama su país debería cerrar todas las fronteras. Eso es cierto. Y solamente dejar pasar a aquellos que ellos quieren dar la legalidad, pero no abierta la puerta para que entren cualquier tipo de criminales y terroristas, destruir las naciones, ensuciarlas, ¿no? Con gente que ni siquiera respeta las costumbres de una nación. Yo respeto. Cuando voy a un país, respeto, no digo nada, calladito, como lo que me dan, agradezco a Dios, agradezco, y me voy. Pero no voy a ir a quemar la casa del vecino. Basurear, para nada. Uno tiene que tener educación, ética, en países que uno no ha nacido o simplemente está de visita. Ese es un buen extranjero inmigrante. Si alguien por allí es inmigrante en cualquier país, no destruya, amigo. Respete. Si no le gusta, de patitas a su casa. Pero no destruya, respete. No tire papeles en la pista. Si quiere tirarlos, póngalo en su bolsillo. Pero no ensucie la calle. No ensucie, en serio, estoy hablando en serio. Demuestre su educación y cultura. Y más si es evangélico todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 586, Nabucodonosor entra, rompe las murallas de Jerusalén, quema Jerusalén, masacra a miles y miles de judeos y al mismo tiempo se los lleva por 70 años de exilio caminando en cadenas. Mire, hay una distancia de más de 1000 millas de Jerusalén a Babilonia. Le ponían cadenas en los cuellos, en las armas, en los brazos, le hacían caminar en pleno desierto más de 40 grados de temperatura. Niños, adultos, mujeres embarazadas, paralíticos enfermos. Durante el camino murieron más del 40% de todos los que salieron en Jerusalén. Los primeros eran los niños. Tanto lloraban los niños que los mismos babilónicos lo agarraban con sus espadas de bronce que pesaban más de 15 kilos y los partían por la mitad y los tiraban a las piedras. La madre que se ponía histérica, la mataban ahí mismo. El esposo que estaba histérico, lo mataban ahí mismo. Los ancianos que no podían caminar y decían derechos, le cortaban la cabeza. Aquí no hay derechos. Nada de derechos humanos, es pura tontera. Mujeres embarazadas, muertas, o le cortaban el bebé y lo tiraban. O sea, lo que llegaron a Babilonia eran tan pocos, pero suficientes como para que sean esclavos por 70 años. Eso era el exilio babilonio. Eso es lo que dijo Yahweh. ¿Qué dijo Yahweh? Yahweh dice, yo eliminaré por completo la casa que puse mi nombre. Y ustedes van a ser objeto de burla a las naciones. Y exactamente fue lo que es. Todos se burlaron de los judíos. Todos se burlaron de Israel. Todos. Destruyeron. Quedaron algunas ruinas, algunos muros parados. Pero eran ruinas. Estoy hablando hace más de 3000 años.
¿Se cumplió? Se cumplió. Entonces, eso explica por qué a partir de ese entonces hasta ahora construyen el templo otra vez, ¿no? Construyen el templo otra vez. Pero esa construcción del templo no se iguala a la belleza del templo de Salomón. Pero aún así, el segundo templo se destruye con el ejército romano en el año 70. Igual como sucedió con Babilonia. Lo destruyeron. Rompieron las murallas otra vez. ¿Entiendes? Eso se haga Google. En México, por ejemplo, las ciudades tenían murallas. Haga Google, ponga, ¿cómo era antes? Vea las fotos. Debe haber fotos por ahí o dibujos. Era amurallado. Todo eso amurallado. Ya no existe. Tal vez una pared. Una de las paredes que existe del tiempo de Babilonia es la que está en el templo en Jerusalén. Se llama el muro del dolor, del lloro, donde aparecen todos orando ahí. Eso viene del templo de Babilonia. Eso viene del templo de Babilonia. Como recuerdo de lo que antes fue la gloria de Jerusalén. Ahora ya no hay rey. Exactamente se cumplió. Israel es burlada por muchas naciones. No es ciudad especial como lo fue antes, porque Dios dice, destruir mi templo, ya no está ahí Dios. Y él mismo dice, voy a destruir el templo donde lo consagré por mi nombre. Jesús mismo dijo, a partir de ahora, tu casa es desolada. Ahí lo dice Jesús. Tu casa es desolada. O sea, Jerusalén no es el pueblo especial de Dios. No es. Fue, pero ya no es. Es simplemente historia pasada. No es especial tampoco. Es triste decirlo, pero así es. No está en un estatus superior, eso ya no es. Jesús dijo, tu casa es desolada, abandonada. Ya no es. Interesante, ¿no? Pero esto viene justamente todo ese tiempo. Así que hoy día, con eso quiero terminar, ustedes a un tiempo revisen 1 Pedro. Bueno, todo el capítulo todo el libro de Primera Reyes, perdón, no 1 Pedro, Primera Reyes, habla acerca de ese tiempo, de Salomón. Siéntese hasta el versículo, vamos a ver, ese es versículo 9, capítulo 9. La reina de Saba, 10, esplendor, sabiduría de Salomón. Salomón se desvía el camino de Yahweh, aquí está, versículo 11. Porque a partir de ahí, entonces ya viene como consecuencia de la rebelión, de la idolatría de Salomón, la división del reino norte-sur, idolatría, destrucción de Jerusalén, destrucción de las mansiones de Salomón, y el pueblo, las naciones se burlan de Jerusalén hasta ahora. Ya Israel ya perdió toda su grandeza, porque una vez que van al exilio por 70 años y regresan, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Para nada. Porque después de ahí entra el Imperio Romano, vence a Grecia, Grecia vence a Persia, se divide el imperio, el triunvirato, entra Augusto César, y ahí él se convierte en el primer emperador, subyuga a Judea, y a partir de entonces los israelitas nunca pasan a ser más que una colonia. Ya perdieron, ya cuando Jesús entra a escena, ¿no? En Jerusalén era una colonia bajo el Imperio Romano, no tenía poder político para nada. Asesinan a Jesús y Jerusalén ya no vuelve para nada a ser lo que fue antes. ¿Me entiendes? Entonces a partir de ahora y a partir de ese entonces ya empieza lo que es el cristianismo primitivo,
2024 hay más de 5.000 sectas alrededor del mundo, cada uno diciéndose yo soy verdadero, soy verdadero, soy verdadero, soy verdadero, cuando en realidad son sectas creadas por hombres, invenciones de hombres. Cada uno inventa su propia secta y a la demás literalmente los manda al cerro. Así se tratan los cristianos, que así se tratan los evangélicos y cristianos. Sí, así se tratan. Entonces, ¿qué de bueno voy a decir? Oiga, yo he estado ahí, yo conozco de pies a cabeza como conozco la palma de mi mano. Así es. Pero usted no es así. Usted en humildad de corazón lea la Biblia para que conozca la historia, porque ahí viene todo. De ahí viene absolutamente todo. Oremos, Padre, gracias por este día, por tu palabra, para que esto tenga sentido en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra haya quedado en nuestra mente y corazón y que nos dé sabiduría para vivir la vida el resto de lo que queda. Que tu bendición sea por cada uno de ellos y que tu Espíritu Santo siempre siga trabajando. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hermanos, amén. Hoy siempre hagan un tiempo y realmente sí, lean la Biblia, porque cuando usted habla con el testigo le va a bailar a usted de arriba para abajo. Así que tengan y pasen buenos días.